Ayer me llamó mucho la atención un artículo del diario Sport en el que informaban del 11 de Setién para ganar la Liga. Al parecer, según Sport, pues Quique Setién ya tendría preparado ya tendría clara su alineación para luchar por el campeonato de Liga en estos 11 partidos que quedan por delante. Y dentro de ese 11, dentro de esa alineación, pues llama muchísimo la atención, al menos a mí, la suplencia de Artur. Frenkie de Jong y Busquets, pues creo que es lógico pensar que van a seguir siendo titulares, ya que lo han sido prácticamente toda la temporada. Y el otro puesto de interior va a parar o iría a parar, según Sport, para Arturo Vidal, que pasaría por encima de Artur. Esto me parece bastante extraño, ¿no? Bastante extraño, no porque yo no tenga... Bueno, ya sabéis mi opinión de Arturo Vidal, ¿no? Siempre dije lo mismo, es un jugadorazo, pero teniendo en cuenta que es Setién el entrenador que suele apostar por toque, posesión, especialmente prioriza la técnica y el pase, el control sobre otras virtudes, pues me llama bastante la atención, ¿no? Que ahora que puede tener, o al menos de momento tiene a los jugadores en buen estado físico, sin lesiones, pues me llama, como digo, la atención que Artur vaya a pasar a ser suplente de Arturo Vidal. Esto... Pues bueno, yo que soy un mal pensado con la prensa deportiva, pues cuando lo he visto lo primero que me llevó a pensar es, bueno, me parece que viene la política saco de papas 2.0 y al igual que cuando el cuerpo técnico de Ernesto Valverde a principio de temporada pues dejaron prácticamente fuera de todo a Rakitic para animarle a salir, pues no hay que descartar que con Artur hagan lo mismo. No hay que descartar que los señores que están dirigiendo el Barça pues no hayan aprendido absolutamente nada del caso Rakitic, lo que comento aquí muchas veces, que para algo está el pasado del club, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, para aprender de los errores, de los aciertos e intentar repetir los aciertos y corregir los errores. Pues se ve que de esos 80 millones de euros que podríamos haber ganado con Rakitic, sentarnos a hablar con él, intentar hacerle ver las necesidades económicas del club, lo bueno que sería para el Barça y tal... Pues en vez de hacer todo esto, en vez de sentarse a hablar con los jugadores, pues lo que parece que van a seguir haciendo es, nada, Artur, vete al banquillo y por si no estás convencido de salir de aquí, tranquilo que te convencemos nosotros mandándote al banquillo y siendo suplente, pueden que no solo de Arturo Vidal, sino que incluso puede que sea suplente hasta de Rakitic, porque eso sería ya el colmo de la humillación, ¿no? Para Artur, en plan, mira, chaval, o te vas de aquí o ya sabes lo que hay. Y yo no descartaría que precisamente sea esto lo que hagan. Si los partidos para el Barça van bien, por ejemplo contra el Mallorca, que es el primer partido este próximo sábado, si el partido va bien, pues oye, para provocar un poquito a Artur, metes a Rakitic ahí y tal, y ala, a calentar banquillo y a ver si así te planteas más lo de la Juventus. Y de hecho, como digo, esto fue ayer y hoy en Mundo Deportivo salen con la Juventus segura de poder convencer a Artur para ficharlo. Nueva ofensiva del club italiano que tras hablar con el entorno del jugador el sábado lo ve ahora más predispuesto a recalar en Turín. O sea que, pues se trata de convencer al jugador y parece que el Barça, o más que el Barça, los señores, insisto, que dirigen el club, pues tienen este plan, siguen queriendo aquí a Pjanic, sí o sí, por no sé exactamente cuáles son las razones de semejante interés, pero desde luego si sumamos la información, por llamarlo de alguna manera, porque habrá que ver si es cierto, ¿no? A lo mejor va el sábado y sale Artur de titular y todo esto Setién nos lo desmonta. Pero si Sport lleva razón y es Arturo Vidal el que acompaña a De Jong y a Busquets, pues parece bastante claro que aquí lo que se está intentando es animar a Artur a irse del Barça y veremos en qué termina esa operación, porque si Artur se va a la Juventus y viene Pjanic y el Barça no gana algo, o sea, no es un Pjanic y 20 o 30 millones de euros, que me parece aún así un atraco, pero a mano armada, o sea, cambiar un jugador de 24 años por uno de 30, siendo Artur aparte un futbolista de un perfil Barça clarísimo, ¿no? Que, insisto, yo soy el primero que dudo de él por las cositas que hemos visto de su peso, sus fotos con Neymar y demás en cuanto a profesionalidad. Pero claro, una cosa no quita la otra. Y se trata de apostar, si vas a apostar por Artur, apostar y hacerle ver sus errores para que
sea más profesional, y si no vas a apostar por él, pues hombre, no lo malvendas, no lo devalúes, no le destroces la carrera, porque evidentemente aparte si lo mandas al banquillo, si van a seguir con esta política saco de papas. Lo he comentado de Rakitic, has pasado de 80 a ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta ahora mismo Rakitic? ¿Cuánto puede sacar ahora mismo el Barça por Rakitic? Pues prácticamente nada. En cosa de 24 meses le han bajado 60 millones de euros, que esto por supuesto no vendrá en estos artículos de opinión de aquellos que dicen, oh, qué gran éxito, lo fiché por 1 y lo voy a vender por 20. Sobre esto no hacen, ¿no? Sobre que tenías una oportunidad de vender por 80 y ahora pues puede que hasta Rakitic salga gratis del Barça después de cobrar, por supuesto, una ficha altísima, todo porque no te quieres sentar a hablar con los jugadores, al parecer. No eres capaz de sentarte o de comunicarte con ellos y hacerles entender pues, las necesidades del club y también conocer los intereses del propio jugador para buscar una solución que satisfaga a las dos partes, ¿no? No se hace con Rakitic, parece que con Semedo tampoco se hizo el pasado verano cuando el Atlético de Madrid vino a por él. Con Artur, camino de lo mismo y así sigue, chapuza tras chapuza, con esta política saco de papas, que, bueno, dije 2.0, pero eso no tiene sentido, o sea, yo corrijo el error, es decir, dije 2.0, me he equivocado, lo corrijo y digo, pues saco de papas 85.000.0, porque a este ritmo vamos, no sé, yo no sé cuándo va a terminar esta política chapucera. Pero me cuesta muchísimo creer que Setién, teniendo a Artur, De Jong y Busquets físicamente bien, y Artur da la sensación de estar físicamente bien, pues me cuesta bastante creer que vaya a dar prioridad a Arturo Vidal por encima de Artur. Me llama mucho la atención. El sábado saldremos de dudas, pero desde luego si Artur pierde protagonismo o entra poco en el equipo, ya sabemos que lo que están haciendo es animarle a salir, animarle a hacer este cambio. Y luego también quería utilizar unos pocos minutos para comentar la ya oficial llegada de Juan Manuel Lillo al Manchester City como segundo entrenador de Guardiola. Llama la atención por una parte, ya que, bueno, creo que fue en 2003 cuando Laporta y Bassat lucharon por la presidencia del Barça, el candidato Bassat tenía a Guardiola elegido como director deportivo del Barça en aquel momento. Dentro de su plan, dentro de su proyecto y programa para resucitar un Barça hundido por la gestión de Gaspart, era Guardiola el director deportivo que había escogido Bassat, y dentro de esto Guardiola iba a apostar por Juan Manuel Lillo como entrenador del Barça. Esto es lo que se comentó siempre. Y bueno, fijémonos las vueltas que da la vida, ¿no? Ahora Guardiola es el entrenador del Manchester City, el mejor entrenador del mundo, pues yo creo que para la inmensa mayoría de seguidores de este deporte. Y Lillo, que pasa a ser su segundo entrenador. ¿Qué hubiera pasado, no? Si Guardiola si hubiera ganado Bassat las elecciones y Guardiola hubiera sido director deportivo, a lo mejor no hubiera llevado adelante su carrera de entrenador. Una simple decisión, un simple cambio y podría haber cambiado las cosas drásticamente en el fútbol, no solo para el Barça, sino en el fútbol en general, porque lo que no hubiera ganado el Barça es posible que lo hubiera ganado el Madrid. A lo mejor incluso alguna Champions hubiera llevado al Madrid, como aquella de la temporada 2010-2011, que los eliminamos en semifinales y estaba Guardiola en el banquillo todavía. En fin, Lillo llega al Manchester City después de la salida de Arteta, poco antes de que se suspendiera el fútbol por la situación que se está viviendo. Y lo cierto es que Lillo ha vivido como entrenador pues muchos, se puede decir, altibajos, ¿no? Altibajos porque por un lado tuvo mucho éxito, especialmente en su inicio. Creo que es el entrenador más joven en haber entrenado en Primera División, si no me equivoco. Juraría que en su momento lo fue con el Salamanca. Ahora mismo siempre me queda duda si fue con el Salamanca o el Oviedo o estuvo en los dos equipos. Juraría que estuvo en los dos equipos, pero creo que fue con el Salamanca con el que consiguió su mayor hito, digamos, darse a conocer en el mundo del fútbol. Pero luego, digamos que a través del resto de equipos a los que estuvo, el resto de proyectos, pues no consiguió realmente cumplir los objetivos, ¿no? O sea, nunca, o al menos yo no recuerdo una etapa de Lillo larga, duradera, en la Real Sociedad, en el Oviedo o en otros equipos en el Almería, en otros equipos en los que estuvo, donde pues, bueno, quizás
dio un rendimiento de suficiente o bien, pero nunca terminó de conseguir destacar o conseguir hacer un rendimiento que llamara la atención y que pudiera llevarle incluso pues, a equipos de una zona europea o incluso equipos como el Barça, ¿no? De hecho, cuando se supo que Guardiola le quería para entrenar al Barça, por supuesto, muchísima gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? ¿A quién se le ocurre cómo vas a meter a Lillo a entrenar al Barça, etcétera, etcétera? Nunca sabremos si Lillo está capacitado o no para entrenar un equipo como el Barça, como el Madrid. Esto daría, por supuesto, para otro vídeo, pero realmente lo que quiero destacar con todo esto es que Lillo, por mucho que no haya, bueno, tanto Juan Manuel Lillo como otro entrenador, por mucho que no haya a lo mejor conseguido destacar en esos equipos tipo Almería o los equipos que haya estado, en estos últimos tiempos estuvo en Colombia en 2 equipos diferentes, si no me equivoco, y el último es el Vissel Kobe de Iniesta, pues el hecho de no haber conseguido brillar no hace que ese entrenador no sea realmente un gran entrenador. Es decir, Lillo puede ser bueno, me estoy equivocando en la manera de expresar. Un entrenador evidentemente tiene que dominar un montón de facetas, la gestión de grupo, convencer a los jugadores, Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Porque no basta solamente con que tengas buena visión, que es justo lo que quiero comentar, ¿no? Por ejemplo, Lillo a lo mejor tiene la mejor de las visiones, la mejor capacidad para analizar qué es lo que falla, qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, para reinventarse, reinventar el fútbol, tener ideas nuevas, ¿no? Esa capacidad puedes tenerla, pero puedes tener esa capacidad mucho mejor que a lo mejor otros entrenadores que sí están entrenando a grandes equipos y que han, bueno, conseguido Champions incluso y muchísimos títulos, pero sin embargo esos entrenadores que quizás no tienen una capacidad tan grande para analizar los partidos, sí tienen un carácter para dominar su grupo, para convencer a los jugadores, para sacar lo mejor de ellos, en fin, es una cuestión, una mezcla de todo, ¿no? El entrenador tiene que reunir un poco de todo, tener visión, tener también ese carácter, esa capacidad para saber tocar al jugador en momentos que esté hundido, saber llevarlo hacia arriba, en momentos que esté demasiado eufórico, saber rebajar la euforia. Si está siendo poco profesional en su día a día, también intentar tocarle si tiene algún problema con algunos del vestuario, intentar pues gestionar todo eso, ¿no? Y Lillo, pues quizás en su etapa no consiguió, por las razones que sea, conectar del todo con sus futbolistas, o quizás sus planes, sus ideas eran buenas, pero sus futbolistas quizás no eran tan buenos como para poder ejecutarlas y aplicarlas de la manera correcta. Siempre recuerdo esa frase de Guardiola cuando decía lo de que si fuimos capaces de hacer las cosas bien en tercera con el Barça Athletic, que recordemos fue la primera experiencia de Guardiola en el Barça, justo antes de hacerse cargo del primer equipo, temporada 2007-2008, ascendió al equipo a Segunda División B, pues si fuimos capaces de hacer todo esto en estos campos, etcétera, con el primer equipo será mucho más fácil. Y efectivamente, a veces no, teóricamente lo más difícil es entrenar equipos medianos o pequeños. Si bien entrenar a los grandes también tiene su complicación, porque es mucha más presión y por parte de la prensa, por parte del entorno, y también luego los jugadores, que ya estamos viendo, y cada vez peor, ¿no? Los jugadores en este sentido se creen lo más de lo más y ¡puf! Imagina gestionar todo eso, ¿no? Por tanto, la incorporación de Lillo al staff técnico, al cuerpo técnico de Guardiola, yo creo que puede ser beneficiosa, porque 4 ojos ven mejor que 2 y más, teniendo en cuenta que Guardiola y Lillo pues se conocen desde hace muchos años, y puede permitirle a Guardiola tener esa visión más profunda que a veces con alguien que sí, pues puede tener muy buenas ideas y tal, pero a lo mejor no tienes tanta conexión con él, o puede ser un gran entrenador. Por ejemplo, Arteta, es posible que termine siendo un superentrenador, no lo sé, pero a lo mejor lo termina siendo. Lillo no lo ha sido hasta el día de hoy, pues tampoco ha tenido la oportunidad, por ejemplo, tan rápido de ir al Arsenal como sí la tuvo Arteta. Y como digo, creo que esa función de segundo entrenador de Guardiola puede ser beneficiosa tanto para el Manchester City como para el propio Lillo, si las cosas le van bien, por supuesto, al Manchester City de Guardiola.
Veremos si es así o si no. A lo mejor Lillo tiene unas ideas o convence a Guardiola en ideas que no son productivas y terminan yendo hacia atrás más que hacia adelante. Pero, sinceramente, yo creo que pueden formar un buen tándem, un buen equipo. Y veremos qué tal le va al Manchester City con Lillo. Nada más, lo voy a dejar aquí. Os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.